su nombre, lo exaltamos y de verdad me gozo escuchándolos a todos ustedes y todos juntos en una sola voz diciendo el gran nombre del Señor, ¿no? Nos gozamos con eso. Así que mientras otros se pelean por el trono y por las autoridades y decir quién es más grande, nosotros acabamos de cantar quién es más grande, y que mientras otros pelean eso, ¿no? Él está sentado en el trono, gobernando, y a Él le cantamos hoy cuán grande es. Entonces, bueno, estamos viendo, ¿verdad? Cada jueves el libro de Filipenses y hemos estado estudiando, no hemos pasado el capítulo 2, pero hoy lo vamos a terminar. La semana pasada veíamos sobre Timoteo y veíamos que era como un hijo obediente, ¿verdad? Que Pablo así lo llamaba y veíamos su ejemplo. Y en este capítulo 2 vamos a leer versos 25 al 30. Vamos a hablar de otro personaje que Pablo nos habla allí, que es Epafrodito. Y bueno, si ve ahí a Filipenses capítulo 2 versos 25 al 30. Entonces te leo del 25 al 30 y tú me sigues en tu Biblia, por favor. Dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Vamos a orar. Señor Dios, te doy gracias por tu palabra, que es suficiente, Señor, para cualquier día de la semana y para todo momento. Gracias porque, Señor, tú has inspirado a hombres que escribieron estas palabras, y como lo dice Timoteo, se lo dijiste a Timoteo, toda la escritura es inspirada por ti, Señor, y toda la escritura habla de ti, nos enseña de ti, nos muestra la gran necesidad que tenemos de ser redimidos cada día, hasta el día en que tú vengas por nosotros. Y Señor, que sea tu Espíritu Santo el que habla a nuestro corazón, aún en medio de la fatiga, del cansancio, aún en medio, Dios, de que muchas veces estamos aquí cuando la carne quiere estar en otro lado, o hay desánimo, o hay muchas cosas en nosotros que no entendemos tal cual. Pero tú que eres el que nos creaste, el que nos has hecho, Señor, semejantes a ti en cuanto al Espíritu, Señor, aviva este Espíritu en nuestro corazón para que podamos prestar nuestros oídos espirituales y nuestros ojos espirituales también para ver estas grandezas. Danos de ti, Señor. Queremos conocerte más, queremos saber más de tu corazón, pero esto no es posible si tú no nos lo revelas a través de tu Espíritu Santo, por el cual pedimos y rogamos que estés hoy aquí, Espíritu Santo, y que tú muevas en todos los corazones el querer como el hacer, y tu palabra sea sellada en nosotros. Te bendecimos, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, entonces hemos estado analizando ya el libro de Filipenses. Todo el capítulo 1 nos hablaba de gozo también, y lo veíamos también en el sentido de lo que Cristo hizo por nosotros, ¿no? Ingresando ya al capítulo 2, la humillación y la exaltación de Cristo. Y veíamos que esa humillación era despojarse de sí mismo, ir a la cruz. Hablábamos un poco de que esa humillación también había sido ser nacido y puesto en un pesebre, esa fue su cuna, y que pues no era el dueño de la carpintería, era el hijo del dueño de la carpintería. Y analizábamos esto de parte de Jesús, y hemos encontrado un solo sentir en esta carta, que es ese, que no haya en nosotros un sentir egoísta, que no haya en nosotros
un sentir de vanagloriarnos, de sentirnos más que alguien o incluso menos que alguien, sino que tengamos el lugar en donde Dios nos ha puesto, ¿no? Pero veíamos que también el lugar en donde Dios nos ha puesto es servir unos por otros con amor, y veíamos que nada ni nadie es más importante en la obra sino Dios mismo. Y puedo estar yo y puede quitarme Dios y poner a alguien más y puede mandar a otra persona y la obra no va a dejar de ser. Dios puede poner y quitar a quien Él quiera, porque lo decíamos hace rato, Él está en el trono y a Él no le pasa nada si el día de mañana las cortinas de este local se cierran. Él sigue siendo Dios. A Él no le pasa nada si las iglesias de aquí de Romita cierran. Él sigue siendo Dios, pero nosotros necesitamos al Señor. Entonces, ese ha sido el sentido en el cual nos ha llevado Pablo, el escritor de esta carta. Nos ha llevado de la mano a entender que realmente tú y yo no somos necesarios para la obra del Señor. Pero aún así, Dios nos usa. Y aún así, Dios quiere usar tu vida y mi vida para poder ser de bendición para otros. Y hoy vamos a ver precisamente este mensaje en donde habla Pablo de Epafrodito en los 5 versículos que leímos el día de hoy. Y bueno, yo siempre me gusta encontrar como el expediente o el acta de nacimiento de nuestros personajes, pero resulta ser que el día de hoy no encontré nada de Epafrodito, más aquello que Pablo cita en la misma carta. Sabemos que es griego por el nombre, sabemos que lo mandaron de la misma iglesia de los filipenses, y dice allí que iba a llevar un mensaje, a ministrar, ¿verdad? A ministrar quiere decir que llevaba algo, una ofrenda, un regalo para Pablo de la gracia. Pero entonces vemos, ¿verdad?, este personaje que solo sabemos eso. Me llama la atención que el nombre de Epafrodito significa ofrecido a Afrodita. Afrodita era una diosa griega, ¿no?, de la belleza. Pero Dios no le cambió el nombre y así aparece en el libro de la vida eterna. Aparece como Epafrodito, no le cambian su nombre. Es como si alguien hoy en día se llamara Guadalupe y apareciera allí. No le cambia el nombre, se lo deja ahí tal cual está. ¿Y por qué se lo deja? Bueno, para empezar también quisiera que pensaras un poco en esto, ¿no? ¿Cómo es que los que estamos aquí, los que conformamos la iglesia, individuos tan diferentes, tan formas de pensar muy distintas, un día, sí, de repente, nos ponemos de acuerdo en algo? Nos ponemos de acuerdo para servir, nos ponemos de acuerdo para trabajar para Dios. ¿Y cómo es que personas tan diferentes, con costumbres muy diferentes, con estilos de vida, con pensamientos, de repente venimos a Cristo y podemos ponernos de acuerdo y trabajar en la obra? Esto realmente, y podríamos agravarlo un poco más, este pensamiento. Me ha pasado que muchas de las veces convivo o paso un mejor tiempo con mi familia en Cristo que con la familia que tengo de sangre. A veces con los de sangre discuto, peleo, debato, pero muchas veces la familia que Dios me ha dado en Cristo se convierte en eso, mi familia. Y pensando en Epafrodito quizás solamente iba a llevar este mensaje, era un mensajero, y solamente iba a llevarle a Pablo las noticias e iba a regresar a dar buenas noticias, pero en el camino Epafrodito se va a encontrar con algunos obstáculos, y nos lo mencionaba Pablo, incluso con enfermedad, y estaba al borde de la muerte. Como tú y yo, como cristianos, cuando empezamos este camino, tenemos altas expectativas de lo que va a ser nuestra vida cristiana, y comenzamos a pensar, todo va a estar bien, ahora estoy con Cristo, nada me va a pasar, estoy muy bien. Y tocan la puerta y un problema, y cierras la puerta y llaman por teléfono y otro problema, y entonces cuelgas el teléfono y otro problema tras problema. Y entonces podríamos decir, ¿es esta la vida que Dios quiere para nosotros? Problemas, angustias, calamidades, enfermedades. Pues que no es un Dios bueno, pues que no es un Dios de amor, ¿por qué nos trata de esta manera?
Bueno, vamos a analizar el texto. Esta es una parte de nuestra introducción. Y el verso 25 dice que fue necesario, yo lo puse en estas palabras, que regresara con ustedes mi hermano, mi colaborador y compañero de milicia Epafrodito. ¿Qué descripción tan padre de parte de Pablo? Llamar a Epafrodito, ¿verdad? Hermano en primer lugar, colaborador y compañero de milicia. Realmente Pablo está diciendo, cuando habla de hermano, es alguien igual a mí. No está hablando de una jerarquía, está hablando de alguien igual a él. Pero la idea que tiene Pablo sobre este hermano tendría una explicación más completa si vamos a Proverbios 17:17. Vea Proverbios 17:17, por favor. Proverbios 17:17 nos dice: en todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. Y precisamente esto es el sentir de un amigo o de un hermano, ¿verdad? En cuanto al cuerpo de Cristo como familia que somos. En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Pablo está viviendo momentos de angustia porque está encarcelado y porque entonces quizás está próximo a ser sacrificado, pero los de Filipos dicen: no vamos a dejar solo a nuestro carnal Pablo, y enviamos a Epafrodito para llevar ánimo, buenas noticias y que sepa que no está solo. Y la idea es que también hoy tú sepas que no estás solo y que en todo tiempo, como hermanos, vivimos contigo angustias, vivimos contigo los problemas. Para tenerlo un poco más claro, esto de hermano y de lo que te decía hace un momento, allí mismo, bríncate a Proverbios 18, verso 24, está allí mismo adelante. Proverbios 18, 24, y dice: el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Te lo decía hace rato, a veces tenemos más vínculo de hermandad entre nosotros mismos que muchas veces con nuestra familia. No siempre, no es una regla ni es un deber ser, pero en lo particular a mí me ha pasado. Muchas veces con mi familia no puedo hablar ya de esto porque me tachan de loco, o no me quieren escuchar, o simple y sencillamente pueden decir: tú me estás hablando de Dios. Si te conocemos, sabemos cómo eres, sabemos lo que hacías antes, entonces ¿cómo nos puedes hablar de Dios? Y a veces tenemos más comunión y un hermano, o un amigo más bien, se convierte más en eso que un hermano, más que en los de la sangre a veces. Pero entonces, regresando nuevamente a Filipenses, Pablo le atribuye esta cualidad a Epafrodito. Epafrodito es no solamente su hermano, ya lo vimos, también es colaborador. Si tú recuerdas en Filipenses 1, verso 1, Pablo dice: soy siervo de Cristo, junto con Timoteo. Y en otras ocasiones Pablo menciona: soy colaborador igual que Tito, que Timoteo. Es decir, trabajan para el mismo amo. Tú y yo, si chambeamos en esta obra, nuestro amo es Cristo, así que somos colaboradores tú y yo, compañeros del trabajo. Y le da otra cualidad: compañero de milicia. Estas palabras Pablo las había expresado en segunda carta a Timoteo 2:3, donde él dice: como un buen soldado de Jesucristo. Y ve a Epafrodito como un compañero de la milicia, como alguien que ha sido integrado a las filas de la salvación. Es muy padre encontrarnos con alguien que tiene este amor para con Dios y decir: ¿qué estás haciendo aquí? No sé, aquí Dios me trajo y aquí estamos chambeando juntos. ¿Cuánto tiempo llevamos aquí? No sé, quizás 10, 12, 20, no sé cuántos años. Y de repente te das cuenta que te has vuelto familia con esos compañeros militantes, ¿no?
Hablaba ayer con el pastor, veníamos de visitar a un amigo de Irapuato que anda enfermo, y decía él, que veía una película, cuando alguien ingresa a las filas de Cristo debe entenderse que está muerto ya, que ya no tiene más vida. Por eso te decía hace un momento, entonces, ¿por qué tantas cosas y tantos problemas y enfermedades y tantas cosas? ¿Cuál es entonces la esperanza que podemos tener? Lo vamos a descubrir. Pero entonces, hablamos de Epafrodito, ¿verdad? Ya lo mencionó Pablo, es hermano, colaborador y es compañero de milicia. Y en el mismo verso 25 dice las palabras, es mensajero y ministrador de mis necesidades. Ahora, cuando habla de estas necesidades, Pablo tenía necesidades en la cárcel. Pablo estaba batallando en la cárcel, acuérdate que estaba en el pretorio y Pablo también no estaba muy bien de salud. Pablo ya tenía muchos años atrás, cuando le dice a los Gálatas, si ustedes me hubieran dado sus propios ojos. Pablo también estaba padeciendo enfermedad y estaba ahí en la cárcel esperando a que Nerón dijera, vas a ir a ser decapitado, o no te van a decapitar, pero vas a seguir encarcelado por hablar del tal Jesús. Y Pablo está ahí pasándola mal, pero entonces Epafrodito va y lleva un mensaje, y vuelvo a decir, no estás solo. Pablo, la iglesia de Filipos está orando por ti. Y eso es lo que tú y yo debemos saber y entender. ¿Estás en un problema? No estás solo. Dios nos ha puesto, ¿verdad?, para orar unos por otros y soportar las cargas de los unos de los otros. Y este es Epafrodito, su hermano, su amigo y su compañero de milicia, que está ministrando estas necesidades. No nos menciona en específico cuáles necesidades, pero lo está ministrando. Ahora, ministrar también tiene la idea, cuando hablamos de ministrador, significa que Epafrodito era un siervo de la iglesia activo. Ya sea que fuera un pastor o ya sea que fuera un diácono, realmente no nos dice cuál es su actividad en específico, pero cuando habla de ser ministrador, está hablando de que trabaja activamente en la iglesia, que es un cuate que le gusta trabajar en la obra, servir a los demás, y ahí está, siendo enviado. Y la pregunta sería, ¿cómo puedo yo servir en mi pequeña comunidad? ¿Cómo puedo yo ser agradable delante de Dios? ¿Y qué puedo hacer yo entonces? ¿Cómo puedo ser, si Epafrodito fuera un ejemplo, cómo puedo yo ser como Epafrodito? El ejemplo nos lo dice Pablo en Romanos 12, del 1 al 2. Vea Romanos 12, del 1 al 2. Romanos 12 y versos 1 y 2 vamos a ver. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, debemos presentarnos a Dios como en un culto racional. Me gusta mucho este versículo. Cuando habla de racional, significa que debemos disponer nuestra mente, nuestro corazón para el servicio de Dios. No es un servicio fanático, no es un servicio, ¿verdad?, en donde no sepamos de nosotros, donde nos perdamos. Es un servicio que tiene todo nuestro interés, nuestra atención, nuestro intelecto, pero también dice todo nuestro cuerpo, toda nuestra vida ofrecida delante de Dios. Si Romanos dice que todo es de Él, por Él y para Él, obviamente debemos presentarnos así, como un sacrificio vivo. Ahora, presentarnos requiere actitud, requiere esa parte de voluntad de ir. No solamente puedo decir que yo quiero ser un sacrificio vivo y esperar en casa y decir, voy a ver
a ver cuando Dios me hable y me diga qué tengo que hacer hoy. Y la Biblia cerrada y no tengo tiempo de oración y entonces pues Dios no me habla. Seguramente Dios quiere que me quede aquí en la cama o aquí estoy bien. Pero entonces cuando abrimos la Biblia y Dios dice quiero que vayas y hagas esto, ve y comparte, ve y habla de mí, ve y cuenta las maravillas mías, ve y predica, ve y evangeliza, ve y habla. Eso es lo que Dios quiere, y que nos presentemos realmente como ese culto agradable a Dios, un culto como lo que está haciendo Epafrodito. Epafrodito está yendo hasta la cárcel. La cárcel no es un lugar agradable, no hay meseros, ¿verdad? Y oye, tráeme una piña colada sin alcohol, por favor, o tráeme unos churritos, no hay eso. Es una cárcel, es el pretorio. Están austerios totalmente, viviendo de lo que Roma les da de comer a los carceleros y conviviendo con todo alrededor. Pero Epafrodito dispone su corazón y va y sirve, y va y ve qué necesidad tiene Pablo. Entonces tu vida y mi vida debe ser así también, dispuestos a servirnos por amor unos a otros, ¿no? Verso 26 de Filipenses. En el verso 26 nos dice, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Es decir, Epafrodito tenía el deseo de regresar a Filipos porque estaba preocupado de que los filipenses estuvieran angustiados pues, por su enfermedad. Y muchas veces este es el sentir de los hermanos, ¿no? Me preocupa lo que está sucediendo con fulano o con sutano. Me preocupa la situación de alguien y se dispone, ¿no? Quiero regresar, quiero ver cómo están. Me preocupa esto. Entonces, la actitud de Epafrodito nos enseña en primer lugar que ama a Dios. Epafrodito es un siervo que ama a Dios, porque no puedes amar a otros si no amas a Dios. Muchas veces nos ha enseñado el mundo una frase de ámate tú primero, pero eso es mentira. Nosotros nos amamos muchísimo, que ni nos queremos molestar en nada. Pero entonces el mundo te dice eso, ámate, ¿no? Ámate todo lo que puedas para amar a los demás. No, realmente nosotros amamos a Dios en respuesta de su amor. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y después de que amamos a Dios, podemos dar amor a los demás. Nadie da lo que no tiene. Entonces, Epafrodito ha recibido el amor de Dios y ama a Pablo y ama la obra y va a chambear con él y va para allá. Pero también cuando los de Filipos se enteran que él está enfermo, también se preocupa. Y dice, mis hermanos deben de estar muy angustiados. Y seguramente, no sé si a ti te ha pasado, pero el sentir de los filipenses era, nosotros lo mandamos y ya se contagió y ya está enfermo. Y por nuestra culpa, entonces ya Epafrodito está padeciendo. Y Epafrodito no se queda con eso de, por su culpa, ellos me mandaron, pues ahora que vengan por mí. Epafrodito dice, estoy preocupado porque ellos están preocupados. Ahora, hay algo interesante. No nos dice cuál es la enfermedad, pero Pablo dice que es grave. La palabra dice que es grave. La palabra como tal, la Biblia no nos dice de qué se enfermó Epafrodito. Pero los historiadores, y yendo un poco a la historia, nos dicen que en ese tiempo del Imperio Romano hubo una pandemia, como hace no mucho, ¿verdad? Y en esa pandemia que hubo era la fiebre romana. La fiebre romana se caracterizaba por vómito, náuseas, fiebre, mareos y úlceras que le causaban a las personas y se contagiaba. Y esas úlceras pues muchas veces podían llevarlos a la muerte. Y en otras ocasiones los que se contagiaban de la fiebre romana podían perder el conocimiento hasta desconocer a sus propios familiares. Entonces
si esta enfermedad es la que estaba atacando a Epafrodito, pues no era algo sencillo. No era nada así como, qué fácil, ¿no? Pues ya dale 2 paracetamol, como en el seguro o en el ISSSTE, y ya pues con eso va a estar bien, ahí en su casa no salga. Realmente estaba muy enfermo, estaba en el pretorio junto con Pablo, no había médicos de alta especialidad, no había ni medicinas, entonces tenía que estar allí y depender solamente de Dios. Entonces, Epafrodito se enferma. ¿Y cuál es el sentir de Epafrodito después de que Dios lo levanta de esa enfermedad? Y entonces, ¿qué otro ejemplo puedo tomar de ese amor entre hermanos, entre nosotros, entre los que conformamos el cuerpo de Cristo? Bueno, primera carta de Juan, capítulo 2. Primera carta de Juan, capítulo 2, versos 9 y 10. Primera carta de Juan, capítulo 2, versos 9 y 10. Dice: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano, permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Y entonces, interesante que nos dice Juan, ¿no? El que está en la luz, los que hemos venido a la luz y estamos aborreciendo a nuestros hermanos, aún no nos ha resplandecido esa luz. Pero después nos dice, pero si tú amas a tu hermano, entonces tú estás en la luz y no vas a tropezar porque no andas a oscuras, pues. Eso es lo que dice Juan. Y este es el amor con el cual Epafrodito está pensando, ¿verdad?, en el pueblo o en la gente de los filipenses. Está pensando en ellos y está diciendo, ellos están angustiados, yo amo a mis hermanos, yo estoy preocupado, yo quiero ir. ¿Cuál sería entonces lo contrario de este amor? Ya nos lo dijo Juan, el aborrecer. Pero esto no pasa, ¿cierto? Tú y yo no aborrecemos a nuestros hermanos. Tú y yo nos amamos siempre en santa paz. Es más, la Biblia solamente habla de algunos ejemplos donde nos aborrecemos los unos a los otros. Donde aborrecer es como, híjole, no te soporto. ¿Por qué no te vas a otra iglesia? ¿Por qué no te vas de esta casa? ¿Por qué no te vas de aquí, de donde yo estoy? No te soporto. No te soporto allí en el trabajo, no te soporto. Pero eso no pasa con nosotros los cristianos. Yo sé que nosotros somos súper espirituales, pero la Biblia registra que sí pasa. Y te voy a dar un ejemplo para que vas a decir, este es un mentiroso. Nosotros no aborrecemos a nadie. Pero el ejemplo lo tenemos en Génesis, capítulo 4. Génesis 4, versos 8 al 9. Génesis 4. Y versos 8 y 9 dice: y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Entonces, este es un ejemplo muy aislado, ¿no? Es el Antiguo Testamento, estas cosas no pasan últimamente, pero terminó matándolo, porque aborreció a su hermano en su corazón. Para tener otra idea mucho más clara, ¿verdad?, engendrando pecado de aborrecimiento, allí mismo en Génesis, capítulo 27, Génesis 27, verso 41. Génesis 27, verso 41. Y fíjate, las palabras aquí sí están muy completas. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Órale, estos cuates sí están muy pesados, porque todo comienza en aborrecer. Y si tú te acuerdas de esta historia de Jacob y de Esaú,
Podríamos decir, el gandalla fue Jacob, porque le terminó arrebatando la primogenitura, pero Esaú la despreció cuando se comió el plato de lentejas. Cuando dijo, quiero un guisado, te la doy, te la cambio por la primogenitura, pero después terminó aborreciéndolo porque su padre bendijo a Jacob. Y entonces las palabras de Esaú son, algún día mi padre se quedará sin su hijo Jacob porque yo lo mataré. Hasta allá llega el aborrecimiento. Entonces tenemos dos puntos muy importantes, aborrecer y amar. Y lo contrario, ¿verdad? Diríamos, lo contrario al amor, pues es el odio. Pero muy en nuestro corazón, para poder odiar, primero tenemos que aborrecer. Y muchos ejemplos tenemos en la Biblia donde nos hablan de aborrecer. Incluso José y sus hermanos. José fue aborrecido por sus hermanos porque dice la Escritura, porque Jacob amaba más a José, ¿verdad? Y fue aborrecido por sus hermanos. Y tenemos que tener cuidado con eso en nuestro corazón, porque el aborrecer a alguien nos puede llevar a matar. Y hoy podrías decir, no, yo no me atrevo a tanto, pero también podemos matar con nuestra lengua, que puede bendecir y bendecir, pero también puede salir muchas cosas malas de nuestra lengua y terminar aborreciendo. Pero regresando a nuestra historia con Epafrodito, él no tiene este pensar. ¿Por qué no hay este pensar en Epafrodito? Es un griego, es alguien que quizás todos los griegos habían sido formados, narcisistas, amadores de sí mismos, dice la Escritura, personas que siempre estaban cultivándose en el gimnasio de manera intelectual, pero aquí no vemos una actitud de Epafrodito siendo egoísta. ¿Por qué entonces el sentir de Jesús está en Epafrodito? Porque se encontró con él. Jesús salió al encuentro de este hombre griego, y ahora este hombre griego está yendo a la cárcel, exponiendo su vida, está siendo enfermo, y es lo que comenzábamos en un inicio. Venimos a Cristo porque dijimos, Dios va a ayudarme en todos mis problemas. Sí nos ayuda, es cierto, pero no quiere decir que no vayamos a tener problemas. No quiere decir que la vida cristiana es miel sobre hojuelas. Si alguien un día te dijo que el cristianismo es miel sobre hojuelas, te mintió. Porque la Escritura dice, ¿verdad?, que todos los que quieren seguir a Jesús nos debemos de negar a nosotros mismos. Y dice que no podemos esperar a que los muertos entierren a sus muertos, que debemos seguir caminando. Es un camino duro, no es sencillo el cristianismo. Quien te haya dicho que el cristianismo es sencillo, no es verdad. Para Cristo no fue sencillo cargar la cruz y todos nuestros pecados y ser humillado de esa manera. El cristianismo no es sencillo, de verdad. Y Epafrodito, hoy como nuestro ejemplo, nos enseña que no es sencillo. Verso 27. Verso 27 de Filipenses. Y dice Pablo, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Cuando Pablo dice, en verdad estuvo enfermo, está haciendo un énfasis. Porque quizás, así como había quien se preocupó por él en la iglesia, también iba a haber alguien en Filipos que iba a decir, nah, ese Epafrodito no aguanta nada. Le dio una gripilla y ya quiere claudicar. No, ese Epafrodito, pues no, era mi gallo, y se bajó del barco muy pronto. No, ese Epafrodito, ¿para qué mandamos a Epafrodito? Hubiéramos mandado a otro que no tuviera un nombre tan delicado. Hubiéramos mandado a alguien más fuerte, un Apolos, alguien así, ¿no? Alguien con un nombre más fuerte. Pero este cuate se regresó del camino. Por eso Pablo está diciendo, en verdad estuvo muy enfermo. O sea, no fue algo así sencillito.
fue algo grave. Estuvo al borde de la muerte, se lo repite a ellos. Es decir, Epafrodito, al borde de la muerte. Y las palabras de Pablo son, y Dios mostró misericordia a ambos. Porque si Epafrodito hubiera muerto, imagínate la tristeza para Pablo. Pablo ya tenía mucho que pensar. O ser liberado, o la otra era morir. En vida o muerte somos del Señor, lo sabemos. Pero en ese momento Pablo se estaba enfrentando a eso, y por si fuera poco se enferma Epafrodito y si se muere, y voy a cargar con esta muerte, porque él vino a ayudarme, porque él vino a bendecir mi vida. Pero y entonces, y ahí está Epafrodito, enfermo, casi a punto de morir, y Pablo dice, no es cuento, de verdad se enfermó, muy grave. Entonces, esta fiebre romana, te digo, no sé si sea cierto o no, es un dato histórico, porque la Biblia no lo dice, pero ya sea que se haya enfermado de la fiebre romana, o la fiebre griega, o de cualquier otra enfermedad, Pablo dice que se enfermó de mucha gravedad, y estaba muy enfermo. Y entonces, si el camino cristiano no es fácil, si este caminar no es sencillo, podrías decir hoy, ¿qué hago aquí? Mejor me voy a pare de sufrir. Porque pues ellos mínimo me dicen pare de sufrir. Pero aquí tú me dices que va a haber más sufrimiento. Y que va a haber cosas más fuertes. Y que entonces va a haber procesos y pruebas y tentaciones y cosas difíciles en nuestra vida. Entonces, pues mejor me voy a otra iglesia donde me digan que todo va a estar bonito. Pero la idea detrás de lo que Pablo está enseñando, conforme a que Epafrodito estuvo al borde de la muerte, y todo lo que está sucediendo con este hombre que un día le presentaron a Cristo allá en Filipos, y Epafrodito dijo, sí, yo quiero conocer al Señor. Se emocionó tal vez como tú y yo al principio, tiene su primer amor, y dice, yo llevo la carta, yo quiero servir a Pablo, y tómala. En el proceso se enferma y de muerte. Y entonces podría decir Epafrodito, ¿para qué me hice cristiano? Mejor me hubiera quedado a adorar a Diana de los Efesios, o me hubiera ido a prenderle una libación o un sacrificio a Zeus o a la mitología que me enseñaron mis padres. ¿Pero por qué? Y la realidad es que Epafrodito no está así. Está con Pablo allí padeciendo como militantes de este ejército de salvación, juntos, dos hombres ahí luchando hasta el fin. ¿Y cuál es la idea o la enseñanza de este caminar cristiano? Bueno, Job 7 nos va a dar esa enseñanza. Job 7. Job 7, capítulo 7, versos 17 y 18. Entonces, ahí está Epafrodito. ¿Cuál es la idea entonces? ¿Por qué está padeciendo este cuate? Bueno, 17 al 18 nos dice Job 7, 17 y 18. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón? Y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes. Hasta en la prueba, o sea, si Dios está probando tu corazón en algo, déjame decirte algo. Debes de sentirte contento por eso. Quizás dices, no, pero es una prueba difícil, sí. Pero si Dios te ha volteado a ver, es porque te ama. Porque quiere hacer algo en tu corazón y quiere hacer algo en tu vida. Él no se olvida de ti. Porque Job dice, ¿quién es el hombre? Nada, somos un pedazo de polvo. Limpiamos, yo le digo a Karina, limpio la casa todos los días. Y todos los días la trapeo y siempre hay polvo. Siempre hay polvo, nunca acabamos con el polvo. Eso es el hombre, puro polvo, que es sacudido, barrido, trapeado, y eso somos. Pero entonces nos dice, ¿qué es el hombre? Para que tú, Dios, lo engrandezcas
¿Cómo puede engrandecer a Epafrodito esta enfermedad? ¿Cómo me puedes hablar de que el hombre es engrandecido cuando Dios lo prueba? Sí, sí se puede engrandecer a un hombre, a alguien que está hecho del polvo, cuando está siendo probado con enfermedad, cuando no hay dinero, cuando no hay solución a ese problema inmediato que lo queremos ya. Aún en eso, Dios levanta al ser humano y voltea a ver con misericordia al ser humano. Es decir, ¿quiénes somos nosotros para que Él ponga su mirada en nosotros? ¿Quiénes somos? Ponte a pensar un poco eso. ¿Quiénes somos tú y yo para que Él nos haya volteado a ver? Me gusta siempre pensar en eso. Cuando Dios te rescató, cuando Dios llegó a tu vida, ¿qué estabas haciendo? Piénsalo un momento. No sé, yo quizás me andaba emborrachando, etcétera, viviendo mi vida, ¿verdad? Como yo la quería vivir, y cantando esas canciones que me hacían sentir bien fuerte y poderoso, hombre. Pero no sé dónde estabas o qué estabas haciendo tú, pero cuando Dios te volteó a ver, no te volteó a ver cuando estabas haciendo algo bueno. Nos volteó a ver en nuestra miseria. Porque la Escritura dice que estábamos muertos en nuestros pecados y en nuestros delitos. Y allí Dios nos volteó a ver para engrandecernos y darnos su salvación. Y esa es la idea de lo que dice Job. ¿Quién es el hombre? ¿Quién es Epafrodito? Un griego ofrecido a la diosa Afrodita. ¿Quién es? ¿Y para qué es la prueba? Tú me puedes decir, ¿y para qué me sirve tanta prueba? Ya pasé la secundaria, la primaria, y ya estuve todo lo que tenía que hacer, ya hice muchos exámenes. ¿Por qué Dios quiere probar mi corazón? ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad? Siempre nos desesperamos en la prueba. Yo me desespero en la prueba. ¿Para qué me tienes aquí, Señor? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? El propósito siempre va a ser Romanos 5, 3, 5. Ve a Romanos 5, 3, 5. Romanos 5, 3, 5. Romanos capítulo 5, y vamos a leer del 3 al 5. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y entonces, un impaciente como yo, que quiere las cosas rápidas, que quiere que la comida ya esté servida, porque mi hambre no entiende de razones cuando no está la comida y me pongo peor que Shrek del riñón. Y entonces yo quiero las cosas ya, y yo quiero que esto esté ya, y lo quiero en mis términos, y lo quiero ahora. Pero nos dice que la prueba va a producir esa paciencia que no tenemos. Porque en la prueba, o te esperas a que el Señor venga, o tomas otro camino, pero te tienes que esperar de todos modos. Él es nuestro único medio, nuestra única salvación. Y al final va a haber una esperanza que no nos avergüenza en nada. La esperanza de que derramó a su Hijo en la cruz, de que Él dio todo y lo mejor que tenía por ti y por mí. Esa es nuestra esperanza. Regresando a Filipenses nuevamente con Epafrodito. ¿Y qué hay con Epafrodito? Porque pues se enfermó gravemente y está siendo probado. Y el día que dijo, sí te sigo, quizás ni siquiera se esperaba que estuviera en el pretorio y estuviera enfermo. Verso 28. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Entonces Pablo dice a los filipenses, Epafrodito ya va de regreso, no se preocupen, ya salió de la enfermedad, él va de regreso a verlos, y así yo tampoco estaré triste ni preocupado, porque créanme que tenía ese peso. Serían las palabras de Pablo. Estaría angustiado de que algo le pasara a Epafrodito,
porque vino a traerme mensaje y ánimos y apoyarme, y después de esto es probado con una enfermedad, entonces ya va para allá con ustedes, ¿no? Y de alguna manera, para Pablo, te digo, era importante que Epafrodito regresara a casa. Quizás porque Pablo tenía este peso en su corazón de decir, él vino a ayudarme y él se está llevando lo peor ahora, enfermedad, y está a las puertas de la muerte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos enseña este versículo 28? El mismo pensar y el mismo sentir. No hay egoísmo. No se están predicando a ellos mismos. No están utilizando el pretorio como una plataforma para engrandecer el nombre de Epafrodito, el superviviente de la fiebre romana. Simple y sencillamente, Pablo, recuerdan el sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál es este sentir? Que se despojaron de sí mismos y que entonces ahí están estimando su vida como nada, porque es más importante el servicio a Dios. Y están estimando su corazón como nada, y no les importa ni la muerte, y no les importa la enfermedad, solamente les importa una cosa, que la obra siga adelante. Porque ellos saben, respecto a lo que leímos de Romanos, que tienen una esperanza. Su esperanza es que cuando ellos cierren los ojos en este mundo, ya no va a haber dolor, ni enfermedad, ni preocupaciones. Ellos saben que cuando Pablo sea decapitado, porque lo va a hacer más adelante, bueno, en esta historia, pero cuando él sea decapitado y cuando Epafrodito muera o siguiera con la enfermedad, al final tienen una esperanza en su corazón, una esperanza que no avergüenza, y para ti y para mí debe ser igual, que cuando cerremos los ojos en esta tierra, estaremos abriendo los ojos en nuestra nueva vida y estaremos juntos con Él, y ni tristeza, ni dolor, ni llanto, ni preocupación. Entonces este es el sentir de Pablo y de Epafrodito. Regresa, Epafrodito, ve y cuenta lo que Dios ha hecho contigo. No es como, Epafrodito, date unas vacaciones, las necesitas. ¿Qué te parece si vas a España, a las playas de Ibiza? Porque ya que vas de camino para allá y te relajas un poco. No, regresa con los tuyos, cuéntales, háblales de ti. Y entonces está yendo para allá. Verso 29, después de haber entendido que somos un solo cuerpo, y después de haber entendido que Pablo está reconfortando a Epafrodito también, verso 29, recibidle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como Él. Esto está padre. Reciban a Epafrodito en ese amor que Dios puso en ustedes con gozo. Y sepan que muchos deben ser como Epafrodito se ha comportado, y por eso le tengo en alta estima. Si pudiéramos desglosar esas palabras de Pablo en el 29, sonarían así: le tengo en estima por lo que Epafrodito ha hecho. Palabras contundentes para que nadie diga que Epafrodito es un rajado, ¿no? Que Epafrodito, ay, pues es que pobrecito, ya se regresó. No. Y dice, ha luchado conmigo, ha peleado esta buena batalla. El Señor, ¿verdad?, permitió que hubiera enfermedad en él, ha sido zarandeado, pero ahora el Señor tiene misericordia y regresa con ustedes y va para allá. Lo más interesante es que cuando Epafrodito va a regresar, lleva esta carta que tú y yo estamos leyendo. Pablo había terminado ya esta carta y está llevando este mensaje ahora en las manos de Epafrodito para ir a animar al pueblo en Filipos y decir todo esto que estamos tú y yo leyendo. Y Epafrodito va contento a seguir la obra después de esa enfermedad. Ha regresado a casa y no está regresando como un derrotado. Quizás muchos puedan pensar que tú y yo, el estar aquí en el cristianismo, es porque somos unos derrotados, que no pudimos ser nada ya en el mundo, que no lo pudimos hacer allá afuera y que somos unos derrotados. Déjame decirte algo, yo soy un derrotado. Gracias a Dios,
no pude en el mundo. Gracias a Dios, realmente yo no conquisté el mundo, como muchos puedan decir. Yo no conquisté, yo soy un derrotado para el mundo, un fracasado, porque soy cristiano y a mucha honra. Y entonces, para muchos puedo ser un rajado, porque no seguí con lo que tenía que seguir. Pero 1000 veces prefiero estar aquí. ¿Cuántas veces de verdad lo he dicho? Señor, si yo no soy apto, si yo no soy digno, pues pon a alguien que sea apto y digno. Pero el mundo te va a decir, eres un fracasado, por eso estás aquí. Yo la verdad sí, prefiero de verdad haber fracasado para poder venir a los pies de Cristo. Porque si hubiera ganado todo lo que el mundo te dice que es ganar, fama, dinero, una posición y todo eso que el mundo te dice, y no hubiera tenido esta oportunidad de estar con Dios, no hubiera tenido realmente nada. Pero entonces Epafrodito está regresando a Filipos, no como un derrotado. Está regresando con las palabras de Pablo y dice, todos los que sean como Epafrodito sean de alta estima. ¿Por qué? ¿Por qué es o debe de ser tomado en alta estima Epafrodito? ¿Por qué debe de ser? Epafrodito tiene confianza en Dios. Y el Salmo 34:22. Lea el Salmo 34:22. Salmo 34:22 nos dice lo siguiente: Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. La actitud de Epafrodito es confiar en el Señor, igual que la de Pablo. Y déjame decirte algo: si tú, a pesar de las situaciones difíciles en tu vida, y a pesar de lo que estás viviendo, enfermedad, escasez de dinero, falta de trabajo, problemas, etc., todo lo que le podamos poner un nombre de problemas, dice aquí que el Señor nos salva el alma de sus siervos. Epafrodito es un siervo del Señor. Es un siervo que estuvo al punto de la muerte y Dios lo está levantando y está salvando. Y no serán condenados los que en él confían. Hay confianza en Epafrodito. Ten esta confianza en el Señor. Él no va a defraudarte. Aunque las aguas estén en este momento siendo muy profundas, y aunque las aguas te estén hundiendo y sumergiendo en ellas, y aunque el fuego esté siendo fuerte en tu vida y esté derritiendo tu corazón, aunque en este momento estés pasando por eso que te hace llorar de día y de noche, aunque sea una enfermedad que cale hasta los huesos, aunque sea algo difícil, Él no te va a decepcionar. Él no te va a soltar, porque Él no decepciona a aquellos que hemos confiado en Él. Ese es nuestro Dios. Y Epafrodito se ha topado con este Dios. Podríamos decir, pobre Epafrodito, se hubiera quedado mejor en casa con su esposa, ¿verdad? No sé a qué se dedicaba, pero pues se hubiera quedado allá, si tuviera esposa, porque tampoco dice. Se hubiera quedado allá, más a gusto, no sé, la fiesta de Zeus, las olimpiadas, algo, no sé. Pero qué padre, ¿no? Pero no, él se topó con Dios. Dios lo redime, Dios lo rescata y luego es probado su corazón. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Todavía no llegamos. Pero el verso 30 de Filipenses. Vea el verso 30 de Filipenses. Ya casi acabo. Verso 30 de Filipenses. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Es decir, Epafrodito expuso su vida en la obra de Cristo y me atendió en mis necesidades. Es lo que Pablo está diciendo. Me gusta lo que significa la palabra expuso. La palabra expuso en el original griego,
que como te lo he dicho, no estamos aprendiendo griego, pero me gusta ir a la palabra base. Significa paraboleustai, así, paraboleustai, ¿no? Y el significado o el sentido es lo que nos interesa. Tiene que ver como con un juego de azar. ¿Has escuchado esta idea de los juegos de azar? Todo por el todo, ¿no? Me la juego todo por el todo. Mi resto lo pongo y doy todo por el todo, ¿no? En los juegos, en las apuestas, en el dominó, ¿no? De a churritos o de a monedas de a peso, no sé, como lo juegues. Pero doy todo por todo. Y en el juego de azar es esto. Esta es la palabra en griego, doy todo por todo. Y lo que está diciendo Pablo de expuso, es decir, Epafrodito, se ha jugado su vida por el Evangelio y por la obra. Lo ha dado todo por esto. Se ha expuesto en su vida y se ha estimado menos para que la obra siga. No importando, escucha esto, no importando dos cosas. La primera es que si lo veían con Pablo y sirviendo a Pablo, Pablo era un preso de alta seguridad. Y él era un preso de alta seguridad porque predicaba a Cristo crucificado. Y para los romanos eso era un delito grave. Decir que alguien era más que el César era un delito grave. Y Pablo entonces era, ¿verdad? Pablo era un preso de alta seguridad. Si veían a Epafrodito con Pablo, ¿qué crees que iban a decir? Es su cómplice. Y si del día de mañana Pablo iba a ser decapitado por sentencia romana, lo más seguro es que dijeran, y tráete al cuate con el que anda, tráete al Epafrodito, también le vamos a dar cuello. Entonces, dilema grande. Y Epafrodito se está jugando el todo por el todo. Está diciendo, yo voy. ¿Por qué? ¿Por qué exponer su vida? ¿Por qué dar todo por el todo por un hombre que murió en la cruz? ¿Por qué dar todo por una obra que no sabemos si es cierto o no es cierto? Pero Epafrodito sabe en su corazón que Cristo sí resucitó de los muertos. Epafrodito sabe que esta obra no es en vano. Epafrodito no ha llegado al pretorio para tomarse la foto, ¿verdad? Y así aquí la selfie con Pablo, aquí en el pretorio y todos los guardias. Epafrodito no tiene este pensamiento en su cabeza. No está siendo partícipe de los que están al frente y que todos me vean. Y aquí estoy, miren, figurando. No. La idea de Epafrodito es ir a servir a Pablo, aún le cueste la vida. Ya sea que lo maten o ya sea que enfermo muera. Pero ahí está Epafrodito. No le importa sacarse la foto de tal evento y figurar en la iglesia de Filipos. No le importa, ¿verdad?, estar en las primeras filas y aquí véanme, yo soy diácono y pastor de Filipos. Eso no le importa a Epafrodito. No hay este sentimiento en Epafrodito. ¿Cuál es el sentimiento de Epafrodito? No quiere aplausos, quiere volver a casa con los suyos. No quiere un reconocimiento, quiere regresar a casa con los suyos. Y Pablo dice, él se ha jugado todo por el todo porque es un siervo como yo, mi hermano, mi colaborador y compañero de milicia. Y ahí están los dos. Epafrodito tiene entonces el mismo sentimiento de Cristo. No está huyendo ante la adversidad, le está haciendo frente. Cristo no le huyó a la adversidad. Cristo fue hasta la cruz, siendo obediente para morir por ti y por mí. Cristo fue hasta allá, hasta esa adversidad de morir, incluso sabiendo que lo fuéramos a negar, que no fuéramos a creer completamente en Él, que algunas veces fuéramos a ser parte de Él y otras veces no quisiéramos. Él fue a morir incluso por los que van a apostatar.
Él fue a morir incluso por todos los pecadores, los pecados de antes, los pecados de hoy, los pecados futuros. Y este es el sentir que hay en Epafrodito, teniendo el mismo sentimiento de Jesús. Y voy a terminar con el siguiente pasaje. Juan, capítulo 10. Juan 10. Juan 10, versos 11 y 14. Del 11 al 14. Mira lo que dice las palabras de Jesús. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja a las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Dice Jesús, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Este es nuestro Jesús. Este es el ejemplo de cómo puede Epafrodito no huir, porque Cristo no huyó del lobo que venía a devorar a sus ovejas, sino que se puso enfrente del lobo. Decidió recibir las mordidas que le causaron y le llevaron a la muerte. Y ahí está nuestro buen pastor, que tiene en sus manos a sus ovejas, y que aún como Epafrodito, si te enfermas, o como Pablo que está padeciendo en la cárcel, o como tu vida que estás viviendo cosas difíciles realmente, pero el buen pastor te dice, aquí estoy, yo no te suelto. Todos los demás huyeron. ¿Por qué? Porque solo buscaban el pago y la ganancia. Pero Jesús dice, yo no he huido, ni me voy a ir. Es más, nunca me he ido. Cuando tú has sentido que no he estado, ahí he estado. Cuando nadie ha secado tus lágrimas, ahí he estado. Cuando tú has sido indiferente, más bien, la gente ha sido indiferente ante tu dolor, cuando todos se han ido, el buen pastor siempre ha estado ahí. Él siempre ha estado ahí y esa es nuestra esperanza. El buen pastor da su vida por las ovejas. Y lo más interesante es que ya la dio. Y el buen pastor ya dio su vida por las ovejas y no nos suelta. ¿Oramos juntos? Me gustaría, si tú puedes, somos poquitos, pero me gustaría que, como lo hemos hecho en otras ocasiones allá en Silao, te acercaras a alguien. O si todos podemos, al cabo somos poquitos, te acercaras a alguien, nos pusiéramos así, para orar todos juntos. Si te pones de pie, si cierras tus ojos, si nos podemos así todos juntos, como iglesia y como ese cuerpo que somos, unidos, para poder orar todos juntos. Señor Jesús, Padre bendito, aquí estamos, Señor, tus hijos. Aquí estamos, Señor, todos los que muchas veces nos desesperamos, por los que muchas veces queremos ver que las cosas sucedan inmediatamente. Padre, tú eres nuestro hacedor. Tú eres nuestro buen pastor, el que has dado la vida por nosotros. Y aquí estamos, Señor, ovejas trasquiladas, ovejas con las patas quebradas, Señor, ovejas que han sido lastimadas, ovejas que ya están agitadas, cansadas de este caminar, pero estamos en espera de que nuestro pastor, nuestro buen pastor, que eres tú, Jesús, venga por nosotros. Y cuando ese día suceda, y cuando entonces estemos ante nuestro pastor, el que nos redimió, el que nos salvó de la muerte, entonces cuando estemos delante de ti, toda lágrima y todo lo que padecimos en esta tierra
y todo aquello por lo que lloramos, anhelamos, nos esforzamos, ya no va a tener sentido, porque vamos a estar contigo para siempre. Nosotros estamos aquí, creemos, Señor, que cuando estemos un día contigo, jamás nadie nos va a arrebatar de tu mano y estaremos una eternidad contigo para siempre, sin importar lo que hicimos en esta vida, sin importar cuántas veces nos caímos, sin importar cuántas veces, Señor, nos equivocamos, porque nuestra esperanza no está en nosotros mismos, sino que la esperanza que no nos avergüenza está en ti, Jesús. Así que así todos como estamos unánimes, así como estamos en ese mismo sentir, Señor, como un mismo cuerpo, ven con tu iglesia, Señor. Ven y abrázanos, ven y susténtanos, ven y háblanos en nuestro espíritu como lo has hecho y sella tus palabras en nuestro corazón. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor Jesús, ya no quiero ser